En este video vamos a iniciar el estudio de las clasificaciones de los bienes. Es bien importante entender que desde los tiempos mismos del derecho romano, ¿ya?, el derecho de los bienes ha sido objeto de una intensa sistematización que tiene como uno de los puntos de partida su agrupación en distintas clases en base a diferentes criterios. Con el transcurso del tiempo, algunas de estas clasificaciones pierden importancia, en tanto que otras aparecen como relevantes debido a la influencia de distintos factores que en general se ponen como de moda en la doctrina. Pero, por cierto, nosotros vamos a destacar en nuestros videos las clasificaciones más importantes solamente para no entrar en detalles que puedan no ser relevantes. Por ejemplo, hay una clasificación muy importante que es la de bienes corporales e incorporales. El Código Civil establece esta clasificación de bienes que consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Incorporales, las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas. Esto está en el artículo 565. Para completar el cuadro positivo debe agregarse de inmediato el artículo 576, que dice: las cosas incorporales son derechos reales o personales. Vamos a ver en este esquema que tenemos acá en pantalla ese aspecto como relevante. También debemos citar el 583 sobre las cosas incorporales. Hay también una especie de propiedad. Así el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo. Finalmente, después de permanecer mucho tiempo en la ley, esos textos han llegado a ganar consagración constitucional, ¿ya? Y eso está en el artículo 19, número 24 de la CPR, de la Constitución Política. Entonces, por otra parte, es importante entender que estos preceptos consagran lo que la doctrina denomina la cosificación de los derechos, ¿ya? Decisión por el cual se considera cosas bienes a los derechos. Por cierto, su implantación es motivo de discusión por doquier. Por un lado, se objeta la clasificación del objeto, la clasificación principalmente del concepto de cosa, o bien en estas dos partidas en cuanto se asocia dos categorías fundamentalmente distintas, las cosas materiales y los derechos, siendo una clasificación, se ha dicho, la distinción entre los dos o más partes de un solo todo. Aquella no es una clasificación sino una arbitraria agrupación. Otros dicen, se le reprocha en cuanto al adjuntar los derechos a las cosas materiales, induce a la pretensión de que aquellos que son meras abstracciones jurídicas participen de las características y condición jurídica de las cosas materiales. Hay quienes mantienen la nomenclatura de bienes corporales e incorporales, pero reservan el término incorporales para el significado de ciertos bienes que carecen de materialidad, como son las obras literarias y científicas, y que son también llamados bienes inmateriales. Pero esta clasificación de los derechos ya fue formulada en el derecho romano, ¿ya? Es cosa de dirigirse en este caso a Guzmán Brito, a don Alejandro Guzmán Brito, en la dialéctica casuística y sistemática de la jurisprudencia romana, ¿ya? En esos aspectos también se cita, pero se tiene entendido que en Roma se excluía los bienes incorporales al derecho real de dominio. Esta exclusión evita que se produzca la reiteración de propiedad, porque se tendría la propiedad sobre el derecho de propiedad. Y se explica en la circunstancia de que, tratándose del dominio, se procede a la identificación entre el derecho y el objeto sobre el cual recae. Así no se expresa mi derecho de propiedad sobre esta casa, sino simplemente mi casa, ¿ya?
Esta identificación o confusión, a su vez, se justifica por el carácter totalizador del derecho, que se visualiza como abarcando, abrazando, envolviendo toda la cosa, y de este modo se termina considerando al derecho de propiedad como cosa corporal, equivalente al objeto al que se refiere, pero tratándose de los demás derechos reales que no abarcan toda la cosa, que no son totalizadores. Si se distinguía entre el derecho y la cosa a la cual el derecho se refiere, y se dice, por ejemplo, mi derecho de usufructo sobre esta casa, ¿ya? En el Código Civil chileno se asentó la decisión de considerar cosas a los derechos, pero no se excluyó, al menos expresamente, al dominio. Conforme al 576, todos los derechos reales, al igual que los personales, son cosas incorporales, ¿ya? Y luego, el artículo 583 dispone que sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad respecto del dominio. Vendría a producirse la superposición de derechos que mencionábamos hace un ratito. La propiedad del derecho de propiedad, sin embargo, esta sola constatación de fuerza a excluir a este derecho del conjunto de cosas incorporales, y además existen dos preceptos, el del 890 y 891, que revelan claramente que aquella identificación del dominio con la cosa y por lo tanto la exclusión del dominio de las cosas incorporales, pasando a la categoría de cosa corporal, constituía un supuesto pensamiento del autor del código. En todo caso, estos matices que estamos viendo son un poco redondeando la idea de la relación de las cosas corporales e incorporales, y entendiendo las cosas corporales como y las cosas incorporales específicamente en relación con los derechos, ¿ya? Como en el caso de las incorporales, como se ha dicho según el código, son derechos reales o personales. En este segundo esquema que estamos mostrando un poco lo reduce a un contenido más ordenado, ¿ya? Y a su vez nosotros derechos personales también los vamos a definir en el artículo 78, en otros términos, es el vínculo obligatorio en el extremo del acreedor, en la contrapartida de la obligación. Cuando veamos los videos de la obligación va a quedar esto medianamente claro. Un acreedor, un deudor y una prestación, dar, hacer o no hacer, constituyen los elementos de la relación. El acreedor tiene un derecho a exigir al deudor la prestación y el deudor la obligación de efectuarla al acreedor. El tema tiene reservado un capítulo especial en el derecho civil, que es el derecho de obligaciones, y como digo, lo vamos a ver claramente cuando veamos las obligaciones. Por otra parte, en el caso de los derechos reales, los que la ley establece como tales son llamados número clausus porque son precisamente citados, y vamos a detenernos en un esquema respecto a los derechos reales, pero adelantándonos, es posible que los particulares puedan crear sus propias convenciones, otros números apertus. La discusión doctrinaria ha llegado hasta nosotros particularmente con motivo de algunos intentos de introducir en nuestro ordenamiento un derecho real que no contempla, expresa directamente la ley nacional, cuál es el derecho real de superficie, que conocen la doctrina extranjera y otras codificaciones. Sin embargo, como decíamos, es número clausus, están específicamente citados en la ley. En apreciación general, nuestra doctrina no acepta la posibilidad de que los particulares pudieran crear derechos reales. La razón más frecuente mencionada es el carácter de orden público que tienen las normas sobre organización de la propiedad, entre las que se encuentran las relativas a los derechos reales, lo que resta aplicación a la voluntad de los particulares. Aún puede haber quedado claro, conviene precisar que la voluntad de los particulares es generalmente la que origina los derechos reales en concreto.
no queremos enredarnos con todo esto, pero así para que se configure un usufructo, será necesario que un sujeto se lo conceda a otro en un convenio, en un testamento, incluso en los casos de usufructo legal del padre o del marido. Hace falta que para que tengan lugar junto al precepto legal que lo establece, se agreguen otros supuestos, que haya matrimonio, por ejemplo, en lo que es decisiva la voluntad de los particulares. Pero el usufructo como figura jurídica está previamente diseñado en la ley, de modo que cuando se plantea el problema de que si los particulares pueden crear derechos reales, lo que se discute es que si los particulares podrían elaborar en sus pactos un derecho real no contemplado en abstracto por los textos legales. Es una interesante discusión citada por algunos autores en textos en relación al derecho de superficie, ¿ya? Pero son alcances doctrinales bastante técnicos y que de repente se escapan un poco de esta primitiva clasificación que estamos viendo. Esperamos que con esta breve introducción al tema logremos redondear la idea de lo que estamos planteando.